Hola, ¿qué tal amigos de redtampico.net y de tvtampico.com.mx? Es un placer estar con ustedes en Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad, un punto de encuentro con los principales temas de nuestra sociedad, de la zona sur, y en especial ese gran mosaico que compone el día a día, el gran desarrollo, crecimiento de nuestra zona conurbada, de este gran, bello y maravilloso estado de Tamaulipas. Y como ya es costumbre, llevarle hasta sus hogares, hasta su trabajo, o donde quiera que usted se encuentre en este vasto infinito de este planeta Tierra, pero en especial a toda esta gran familia de los tamaulipecos que pues nos dan su preferencia, nos muestran su confianza para ser mejores cada día. En esta ocasión pues nos hemos permitido tocar un tema muy interesante, un tema del momento, un tema muy actual en dinamismo, como lo es el tema de la colegiación y la certificación, un tema que muchos ciudadanos de la vida común y cotidiana se preguntan qué significa eso. Y pues para ello hemos traído a este set, este su estudio de TV Tampico, a dos personas que pues son expertos en la materia, que conocen a fondo cada uno de los pasillos y de los contenidos de este gran tema. Me refiero en primer término al doctor en educación José Alberto García Martínez. Pues un placer contar con la presencia de tan distinguidos investigadores aquí en TV Buenas Tampico. noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, licenciado. Así es. De igual manera, pues me permito presentar al profesor y licenciado Alberto Guerrero Vázquez, pues actualmente también ocupando una función edilicia en el Ayuntamiento de Ciudad Madero como sexto regidor, pero hoy en su papel de investigador, de académico, pues nos visita para hablar de este gran tema, colegiación y certificación. Pues bienvenido, profe. Y gracias por la atención. Al contrario, es un placer contar aquí su presencia en estos estudios de TV Tampico. Pues este es un gran tema, amigos y amigas. Ustedes disfrutan de viva voz las entrevistas a los actores del sector gubernamental, del sector económico, del sector académico y de todos los sectores líderes naturales, pero hoy pues este gran tema, un tema que pues apasiona a muchos porque este tema abarca pues todo el universo de las diferentes profesiones que las universidades del país, tanto públicas como privadas, pues han egresado muchas generaciones de profesionistas, están por egresar nuevas cada día, cada año, y pues este es un tema que con las reformas constitucionales que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en especial pues los órganos legislativos, la Cámara de Diputados y Senadores, pues aprobaron todo este cambio para un mejor México. Distinguidos pues másters en estos temas, así los quiero categorizar esta noche, al doctor José Alberto García Martínez y al profesor y licenciado Alberto Guerrero. Pues vamos a empezar este gran tema como es ya una costumbre, dinámico, sin cortapisas, sencillo, pero siempre pues de gran contenido agradable. La colegiación, un gran tema, pues en Roya o de alguna manera abarca pues muchos tópicos, muchos prismas, muchos puntos de referencia. ¿Qué entenderíamos en primer término sobre este gran tema, colegiación? Le cedo el uso de la voz. Bien, primeramente es importante recordar que actualmente en la Cámara de Senadores existe una iniciativa que está en proceso de análisis, de discusión, precisamente para llevar a cabo que se genere en nuestro país el incremento de la colegiación de los profesionales. Hay una normatividad que se debe de cumplir y que rige esto y que en cierta forma va a llevar a que más profesionales se agrupen en colegios precisamente para que esto lleve a que el desempeño profesional de cada uno de ellos pues sea de mayor nivel de calidad, que en este caso es lo que la sociedad reclama. Algo muy importante es conocer que hoy en día tenemos una serie de colegios profesionales ya agrupados y que ellos de alguna manera realizan alguna función de beneficio a la sociedad. Si bien es cierto que esta es una relación apegada única y estrictamente con su área de función o área del saber, que puede ser la ingeniería, que puede ser la medicina, que puede ser la odontología o cualquier otra área, todavía existen áreas que no están debidamente cubiertas para precisamente que ese trabajo de calidad y desempeño profesional llegue a todas las áreas del saber, que en este caso es necesario que en nuestro país el usuario, el que recibe precisamente
el beneficio de un servicio profesional, en este caso lo que reclama que ese servicio sea de calidad. Esa es una panorámica en la superficie precisamente del por qué es necesaria la colegiación. Así es, profesor Alberto Guerrero, sin lugar a dudas lo que comenta el doctor en este gran tema de la colegiación. Pues la sociedad mexicana, la sociedad tamaulipeca y pues la sociedad de la zona conurbada demanda profesionistas de mayor calidad, mejor preparados, y pues el tema de la colegiación no puede estar ajeno a este gran pues clamor general. En términos rápidos podemos decir que la colegiación es la unión de iguales, la unión de profesionistas unidos en una misma profesión, con la finalidad de buscar, primero, unificar criterios en conocimiento de acuerdo a la especialidad que se están colegiando. Cuando México decide entrarle a la modernidad educativa, por ejemplo, en este caso somos un colegio en el área de la docencia y la educación, cuando México decide entrar a la competencia en el aspecto de procesos educativos, bueno, entramos también en una dinámica a través de, es necesario unificar criterios y conocimientos a través de un análisis profundo de lo que estamos haciendo los profesionales, en este caso, en educación. Si bien es cierto, hay un tema en esa discusión de esa reforma del artículo 5º constitucional, donde se está queriendo obligar a todos los profesionistas a colegiarse. Yo creo que tanto obligar como que no, o sea, como que no podemos estar dentro de algo, de un colegio obligado, pero sí es importante, sí le estamos apostando a que sí es importante colegiarnos. Por ejemplo, a nivel nacional, muchas universidades en una carrera afín, por ejemplo, educación, podemos observar que existen diferentes programas educativos, es decir, se está ofertando calidad o educación, perdón, con diferentes contenidos académicos. Entonces, lo que se pretende a través de esta reforma del artículo 5º constitucional, a través de los colegios, es que los colegios se formen los peritos en la materia, para que sean ellos los que vigilen estas universidades y estos programas para que unifiquemos un criterio. Es decir, cuando entramos a una globalización, necesitamos que las universidades y normales del país unifiquen una sola línea de conocimiento por especialidad. Para de esa manera podernos alinear de manera globalizada. O sea, es la manera que tenemos que trabajar, no obligada, pero sí, yo creo que sí, de manera que estemos enterados y de manera con conocimiento de causa de por qué es importante colegiarnos, Entonces, ahí está el punto, ¿no? Así es, definitivamente, pues esa armonía, esa sincronización, esa sinergia entre todas las ramas del conocimiento a través de las carreras profesionales, como bien lo comentan, lo acotan, es pues estar con las tendencias mundiales, los países del primer mundo, las potencias que están pues con el liderazgo económico, pues están en sus ramos educativos, pues con toda la calidad, con toda la supervisión, con todo lo que se relaciona a estos temas de la colegiación. Pero sabemos que ustedes representan un esfuerzo colectivo de pues decenas de investigadores que están conformando ya, que ya lo tienen legalmente constituido, el Colegio de Investigadores de Ciencias de la Educación de Tamaulipas, ACE, el profesor Alberto Guerrero Vázquez en su calidad de vicepresidente, y bueno, el doctor en educación José Alberto García Martínez, pues llevan a cabo los esfuerzos para armar este gran concierto de ideas a favor de los profesionistas. Pero ¿cómo se preparan actualmente? Sabemos que la colegiación ya está, como se diría en otros términos, en otros argots, pues está contrarreloj, ya esto no se puede parar, ya va un reloj que hace tic-tac, y como comentaba el profesor, la obligatoriedad pues es un sustantivo o un imperativo que a veces pues le incomoda al profesionista, pero debe haber esa vocación, debe haber esa pues intención de hacerlo porque es en el bien de las profesiones. Sí, bien. Dos elementos. El primero, la colegiación. Hay que recordar, y esto debemos de clarificarlo, que aún no es una obligación para el profesional. Sin embargo, es una proyección que tal vez en un futuro no muy lejano
sí vaya a ser una exigencia. Y cuando ya existe una ley, pues todos los profesionales deberemos de estar precisamente dentro de ese esquema de colegiación, ¿verdad? Debemos de pertenecer a un colegio. Entre otras funciones importantes para la sociedad, los colegios precisamente no únicamente se pueden dedicar a hacer cosas de beneficio o acciones de beneficio social, sino que igualmente tendrán que preocuparse por la profesionalización y el mejoramiento y el crecimiento profesional de sus agremiados, en este caso de sus miembros. ¿Cómo? Bueno, pues a través de irse certificando, porque ahí entramos ya a otro umbral, ¿verdad? Lo de la certificación. La colegiación es un ámbito que tenemos que reconocer que es un futuro inmediato, pero la certificación es otra cosa, es otra cosa diferente. No exactamente que sea la derivación, lo que sí es de que hoy actualmente tenemos una gran cantidad de profesionales que se dedican en el caso de la capacitación, ya sea laboral o ya sea profesional, que están certificados por Conocer, que es una área precisamente de la Secretaría de Educación Pública, es un organismo de la Secretaría de Educación Pública, y quien tiene una acreditación precisamente de Conocer, tiene la posibilidad de dar cursos, de organizar cursos, de poder hacer diseño y planeación de cursos y obviamente de impartirlos, y tienen una validez a nivel profesional de alta calidad, ¿verdad? Entonces ese es otro ámbito al que también irrenunciablemente tendremos que llegar, ¿verdad? Así es. Tenemos que llegar, ¿verdad? Así es, profe. Pues esto también se resume de alguna manera el ciudadano, el que está desde afuera observando todo este devenir, toda esta inmediatez que, como bien lo acota el doctor, pues no es todavía obligatorio, pero prácticamente pues están haciendo esfuerzos a niveles cámara, a niveles legisladores, para que pues por fin se lleve a cabo de manera obligatoria por el bien de la sociedad mexicana. Pero la sociedad se pregunta, bueno, al final y al cabo, ¿qué ganamos los mexicanos con todas estas modificaciones, con todos estos pasos que se están dando a este gran tema de la colegiación? Mira, es importante que a través de la educación sirva como base de racionalización del conocimiento. A veces actuamos porque desconocemos, o actuamos de una manera u otra porque desconocemos las cosas. Por ejemplo, nos espantamos cuando hablamos de certificación y de evaluación. Pero cuando pretendemos a través de esta reforma del artículo 5º constitucional, busca algo, tiene una finalidad, tiene un objetivo de la certificación de habilidades y destrezas. ¿Qué significa esto? Bueno, primero tenemos que tener un primer paso, alinear todos los programas, planes de todas las universidades del país, alineadas a nivel mundial, para de esa manera que nadie esté en desventaja en igualdad de circunstancias en el conocimiento que se va a ofertar, tanto públicas como particulares. ¿Por qué decimos que tenemos que certificar? Vamos a llegar, ahorita en la actualidad, los únicos que se están certificando son los médicos cirujanos, los médicos dedicados a la medicina, especialidades como la especialidad plástica. Pero, por ejemplo, el maestro, cuando le decimos hay que certificarnos o evaluarnos, no queremos. Entonces, porque venimos de diferentes, unos venimos de universidades, unos venimos de normales, y eso es una diferencia de conocimientos muy dispares, muy diversos, que genera un sesgo en información y en el conocimiento y la manera de estar frente a grupo. Con eso se pretende que con esta reforma, que el profesional y el profesionista, porque puede haber profesionistas sin ser profesional y puede haber profesionales sin ser profesionistas, se certifiquen en habilidades y destrezas. Y únicamente aquel que se esté certificado podrá hacer uso de esa profesión. Ya no va a bastar que tengas la cédula profesional para ejercer. Ahora, aparte de esa cédula, tendrás que refrendar cada determinado lapso de tiempo ese conocimiento, porque actualmente estamos en el siglo XXI, donde la tecnología y el conocimiento está acá, es muy rápido el cambio. Entonces tenemos que adelantarnos y estarnos certificando en ese conocimiento para no quedarnos rezagados. Tenemos maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI, ¿no? Los muchachos de hoy están con el celular y a veces no entendemos que
podemos usar el celular como un instrumento didáctico en el aula que te permita generar un conocimiento de primer nivel. Hay muchos programas que existen, ¿no? Entonces, a través de esta, una vez que están delineados los planes y programas, se buscarán, los colegios únicamente podrán decidir qué tipo de habilidades y qué tipo de destrezas serán para sus iguales. Es decir, por ejemplo, en este caso somos maestros investigadores, docentes investigadores, vamos a generar de manera deontológica, es decir, a través de una ética, porque la ética también está perdiendo, qué tipo de habilidades y destrezas tendrá que contar el docente en el siglo XXI. Así es, definitivamente en este gran devenir que pues ustedes, académicos, investigadores, le están apostando a eso, a crear un colegio de investigadores de Tamaulipas. El papel de la educación en esta colegiación, ¿qué rol juega? O sea, de alguna manera, pues sabemos que conformar un colegio, el rol es necesario, que se están adelantando los tiempos, importantísimo que pues todos los investigadores de nuestra zona conurbada o del estado de Tamaulipas tomen conciencia y que puedan poner su granito de arena. Ustedes han dado un paso ya, aunque esto va avanzando, hay un devenir ya próximo, pero ustedes ya de alguna manera pues dieron el primer paso con constituir este colegio, pero el rol de la educación, porque estará seguramente inmerso en las entrañas de este colegio, el rol de llevar lo que ustedes investigan a la docencia. Bien. Primero vamos a comentar lo del colegio y luego ya llegamos al ámbito de la educación, que es más extenso y con mayor profundidad, ¿verdad? Claro. Bien, lo del colegio, nosotros como profesionales de la educación, como docentes, hemos tenido esa iniciativa de formar un colegio de investigadores en ciencias de la educación de Tamaulipas, ese es su nombre, ASEA, una asociación civil, y en él, bueno, pues estamos integrando, estamos en proceso de consolidación, estamos integrando a todos aquellos profesionales de la educación, no importa el nivel en el que trabajen, que tengan una preferencia por, independientemente de la práctica docente, dedicarse igual a la investigación. Los procesos de investigación son muy diversos en nuestro país y el realizar investigación en ocasiones no es muy viable, no es muy probable que algunas personas lo puedan realizar. Precisamente por ello nosotros hemos estado preparando ya todo, estamos organizando y planeando todo un esquema donde vamos a hacer investigaciones duales, investigaciones de acompañamiento, nuevos investigadores, las nuevas generaciones, quienes estamos ya al frente como docentes, llevar a esas nuevas generaciones a integrarse en la predilección, en el gusto y en la afición de la investigación, todo dentro de las ciencias de la educación, porque hay que reconocer que aquí debemos de observar rigores metodológicos. Una investigación es un proceso que requiere y demanda mucha disciplina, mucho orden y mucha dedicación. Entonces, nosotros dentro de los trabajos que hemos realizado de manera acompañada o de manera independiente, hemos observado y hemos tenido la experiencia que hay quienes inician los procesos de investigación, pero no los concluyen, abortan eso. Y lo hemos observado tanto con nuestros alumnos, con compañeros y con otros, donde los trabajos se quedan inconclusos. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no se hace una proyección adecuada acerca de cómo se va a realizar toda la estructuración de una investigación desde su inicio, de concebir la idea hasta la parte final de hacer análisis de conclusiones y de hacer sugerencias, ¿verdad? Entonces, esto es preponderantemente el objeto social dentro de otros que tiene nuestro Colegio de Investigadores en Ciencias de la Educación de Tamaulipas. ¿Qué le parece, doctor, si vamos Sí. a una breve pausa comercial y continuamos platicando con el segundo tema, claro. que es la educación, y también el punto de vista del profesor y licenciado Alberto Guerrero Vázquez? Pues estamos en una amena charla académica, profesional sobre este gran tema de la colegiación. Amigos y amigas, regresamos en un momento, vamos a hacer una breve pausa. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @redtampico, @ppgepti, HFTYE.
Estamos también en Facebook, portal Red Tampico y Red Tampico. Síganos a través de esta transmisión conjunta, a través del portal informativo www.redtampico.net, y desde este esfuerzo colectivo que agradecemos a la Asociación Regional de Periodistas ACE, pues el permitir la creación de esta oferta de televisión por online, tvtampico.com. Vamos a la pausa, regresamos y no se vayan porque está sumamente interesante este gran tema aquí en Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. En Comapa Zona Conurbada realizamos diariamente un gran esfuerzo para llevar agua a tu vida, para que tú solo tengas que abrir la llave. Este esfuerzo es de todos. A nosotros nos toca cuidarla hoy para que no nos falte mañana. Comapa Zona Conurbada. Universitarios, hoy en la UAT somos más fuertes. En 2014 fortalecimos nuestros servicios e infraestructura. Por ejemplo, ampliamos la capacidad de nuestra imprenta y creamos el consejo editorial de la universidad y el de cada facultad. Universitarios, la UAT beneficia a la sociedad tamaulipeca y es vanguardia a nivel nacional. En 2014 se crearon la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Comité de Sustentabilidad de la UAT. Universitarios, la UAT es y debe ser motor de desarrollo de Tamaulipas. En 2014 actualizamos nuestros programas de estudios y creamos nuevas carreras acordes a la reforma energética. De la vida se dicen muchas cosas, que la vida es un reto, que nacemos en esta tierra para ser gente de bien, que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante, cosas de todos los días, sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes. A veces duran un instante, a veces toda la vida, momentos que nos hacen reír o llorar, nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos, momentos para creer, para crecer, momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza, que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro, hablan del presente, porque saben que el mañana se edifica hoy, en este instante, con la fuerza de nuestra gente, de nuestra tierra, donde día a día todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos. Estamos de regreso aquí en Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad, en esta gran charla sobre la colegiación y pues todo lo demás temas colaterales, pero fundamentales, la educación, la docencia, la investigación, etcétera. Y el profesor Alberto Guerrero Vázquez, profesor y licenciado, miembro y pues prácticamente fundador también de este pues Colegio de Investigadores de Tamaulipas. Coméntanos, platícanos, dinos, profesor, sobre este tema que comentaba con acierto el doctor. Mira, otra de las finalidades a través del colegio es aterrizarlo. En este caso, somos en el área de educación, entonces ahí vamos a aterrizar. Los niveles de posgrado, no estamos generando la investigación suficiente, basta para generar un nuevo conocimiento. Me refiero, por ejemplo, en un nuevo modelo educativo. Se habla del modelo educativo, pero no se sabe qué es el modelo educativo en sí, de qué consiste. Entonces, a través de esta investigación, o de las investigaciones colegiadas, pues debemos de generar ese conocimiento en educación, dentro de la educación, para poder mover la educación en nuestro país. Por ejemplo, Enrique Aguar Ibáñez y Emilio Sabadúa, en su libro Disputa por la Educación, por un México que queremos, dice, el modelo educativo actual se está agotando. Y la pregunta aquí es, a través de las investigaciones serias, responsables, a través de colegios y de universidades que oferten posgrado, pues tenemos que generar ese nuevo modelo educativo. Ahorita se está pensando en un nuevo modelo dual, donde las universidades y escuelas normales, bueno, le apuesten a esa profesionalización, ya no tanto al servicio social, sino a la profesionalización de ese profesionista. Es decir, que realmente estemos capacitando en habilidades y destrezas a nuestros jóvenes
que son egresados de las universidades distintas del país. Entonces, necesitamos buscar qué modelo educativo es el adecuado a nuestro país. Así es, sin lugar a dudas, ese es un gran tema, pues todos los temas que se están manejando en ese tenor relativo a lo que demanda la sociedad, la evolución de la sociedad, pero en especial, pues la ciencia y la tecnología, la colegiación, todos son temas que por X situaciones se han ido quedando pues atrasadas. Es importante la participación de ustedes, la participación de investigadores y que poco a poco se vayan construyendo las bases de lo que debe ser el México moderno, el México contemporáneo, el México del presente, ya no del futuro, porque es hoy cuando necesitamos mejores profesionistas. Hablabas con mucho acierto eso que yo lo he recogido en diversas tribunas, la inquietud de los jóvenes, la inquietud de los futuros profesionistas, de que en ocasiones el modelo educativo, cuando se preparan para una carrera profesional, salen al mercado productivo y a veces hay ese momento tardío en donde no se logran incorporar porque a veces pues no se aplicaron ese profesionalismo de lo que tú refieres de la carrera. Las empresas, el sector gubernamental se ha preocupado por la vinculación entre universidades y el sector productivo y los profesionales. Pero ahora con este término tan pues importante, la colegiación, que ustedes de alguna manera van a ser punta de lanza para pues que las universidades del país cambien hacia esos modelos necesarios duales en donde ya antes de que salgan ellos tengan ese aprendizaje ya en práctica y en dinamismo, y cuando venga la oferta laboral, pues las empresas con gusto contraten a estos nuevos profesionistas porque saben que van a hacer y van a cumplir con lo que se deba. En todo este concierto de ideas, ese compromiso, esa visión que ustedes tienen en esta evolución de la sociedad, en estos grandes temas de la colegiación, y lo que es importantísimo, la oferta educativa de la investigación y la práctica, la superación del profesionista. Sí, acertado lo que comentas. Hablar de educación, nos pudiéramos pasar aquí tal vez 24 horas, pero no tenemos 24 horas, tenemos menos de 24 horas, pero es apasionante. Nosotros somos profesores. Yo soy maestro y trabajo 3 niveles, ¿sí? Yo trabajo con niños, trabajo con básica, trabajo en la tarde en la Universidad Autónoma con jóvenes de licenciatura y trabajo los fines de semana también con adultos, con maestros, trabajo posgrado. Yo soy maestro. De tiempo completo. Yo soy docente, ¿sí? A mí el aula es mi lugar académico, favorito. podemos decirle. La práctica docente es mi hobby favorito, es mi deporte favorito, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Entonces, lo que apunta muy bien el profesor, el licenciado, el maestro Alberto, es de que en este esquema, en este umbral todo vertebrado que integra diferentes elementos, tenemos que atender diferentes asuntos. Uno de los asuntos que un docente tiene que atender primero es que tiene que perfeccionar su práctica docente. Pero hay que recordar que el docente no está solo, porque el docente, sea un docente de escuela pública o sea un docente de escuela privada, tiene que atender a ciertos lineamientos para poder ejercer esa práctica docente. Uno de ellos es las políticas que la misma institución le indique respecto a los procesos de enseñanza que debe atender, que son diferentes, y lo sabemos, en una escuela pública y en una escuela privada. ¿Estas variables nos llevan a la posibilidad de realizar investigación? Por supuesto. Claro que nos llevan a eso. Y eso es nada más un granito dentro de una montaña de arena, ¿verdad? Claro. Bien, otro es el aula, lo que sucede dentro del salón de clases, ¿sí? La educación se soporta en ciencias de la educación, se auxilia en ciencias de la educación. ¿Y cuáles son todas las ciencias de la educación? Las que se derivan como ramas de las disciplinas relacionadas con la educación. ¿De cuáles se auxilia precisamente el proceso educativo? Pues se auxilia de la psicología educativa, de la filosofía educativa, se auxilia
también de la historia, de la pedagogía, se auxilia también de la didáctica, que es con un elemento, es un instrumento, es un brazo articulador y aplicador de la pedagogía, donde indica de qué manera podemos aplicar esos procesos de enseñanza, pretendiendo que el alumno genere aprendizaje, que adquiera esa información. Pero como estamos pensando en cómo le vamos a hacer para que el alumno adquiera esa información y haga ese procesamiento de la información, entonces ya nos vamos a la psicología educativa, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y entonces ya estamos hablando de otra rama, de otra disciplina, ¿sí? Así es. Y así nos podemos ir hablando de diferentes ramas, de diferentes disciplinas. Algo muy importante es considerar los programas de estudio. Oferta educativa. No, los programas de estudio son todos aquellos contenidos que deben de ser aprendidos dentro de un curso determinado. Okay. Es decir, básica, vámonos al sistema educativo nacional, ¿verdad? El sistema educativo nacional está conformado por educación básica, por media superior, por superior y posgrado, ¿ok? En sus diferentes niveles. Bien. Entonces, educación básica a principios de esta década genera un documento, la Secretaría de Educación Pública, que se llama Acuerdo para la Articulación de la Educación Básica, y genera una currícula común basada en ciertos saberes que deben de ser aprendidos desde preescolar hasta secundaria. En secundaria es donde corta o hasta ahí termina la educación básica, la cual es obligatoria. Hoy en día también la media superior ya es obligatoria. Son 2-3 años aproximadamente que ya se autorizó, que se indicó a nivel de cámaras, se legisló y se determinó que fuera también obligatorio el bachillerato, ¿verdad? Entonces, regresándonos a lo de los planes y programas, ahí tenemos otro asunto que atender, porque, por ejemplo, educación básica, el docente no participa directamente en la elaboración de los planes y programas de estudio. Se hace en un centro de planeación o la subdirección de planeación curricular en la Ciudad de México, de la Secretaría de Educación Pública, y de ahí bajan la información precisamente para todas las zonas del país. Cada zona está identificada, donde obviamente pues, inclusive existe planes y programas para escuelas bilingües. Estamos hablando no de inglés-español. Así es. Estamos hablando de lengua indígena y español, ¿verdad? Entonces, para esos alumnos es bilingüe, porque aprenden, saben de costumbre, saben expresarse en su lengua nativa, que es la lengua indígena, pero tendrán que aprender a leer y a escribir en español. Entonces, eso lo convierte en bilingüe, ¿verdad? Y hay toda una estructura muy admirable por parte de la Secretaría de Educación Pública respecto a quienes están encargados de investigar de qué manera mejorar precisamente esos contextos de educación bilingüe donde están las áreas indígenas. Y algo admirable es que son indígenas. Así es. Y tienen doctorado. Claro, y son indígenas y son de ahí. Eso es algo que debemos de reconocer. Entonces, después nos vamos a media superior, donde media superior también tiene sus planes y programas. En media superior existe tal vez un poquito ya de mayor apertura y flexibilidad para poder tener injerencia o adicionar algunos otros contenidos y enriquecer precisamente lo que el alumno debe de aprender. Donde está un poquito más libre ya es en superior. En superior, las academias, las reuniones de academia precisamente incorporan, desincorporan bibliografía, cambian contenidos, etcétera, etcétera. De acuerdo a cómo se vaya moviendo, porque también al final vamos a platicar acerca del docente y el alumno del siglo XXI, ¿verdad? Claro, también es importante. Pero vemos cómo nos vamos ligando, ¿verdad? Sí. Nos vamos ligando y todo está relacionado, ¿verdad? Es una amalgama de elementos que está totalmente interrelacionado, ¿verdad? Como un diagrama de interrelación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en educación superior sí se posibilita en periodos muy cortos de tiempo el poder hacer transformaciones curriculares, adecuaciones a lo mismo, ¿sí? Y sin embargo, en básica no. En básica llega el plan y programa para todo el ciclo escolar. Estricto. Y al año, hay que esperar hasta el año. Es cierto, hay algo que el docente puede tener y la didáctica le puede permitir
la parte de incluir cosas adicionales. ¿Quién conoce al alumno? ¿Quién conoce al grupo? Hablando de educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Su maestro, el profesor, su maestra, porque los ve todos los días, los observa todos los días. Entonces, es donde ahí entra precisamente uno de los objetivos del colegio, en integrar, en agrupar, en ver qué maestros pueden estar interesados y pueden tener la posibilidad de realizar investigación, porque debemos de reconocer que no todas las personas podemos realizar todo tipo de investigación y hay quienes tal vez no puedan hacer investigación. Nuestra área es la educación, pero si a nosotros nos dicen, hagan una investigación que no sea de su área, que sea de física o que sea de ingeniería especializada, pues a lo mejor no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Así es. Entonces, ese es el centro del porqué y es la relación donde llegamos a el objeto social y el propósito que tiene el Colegio de Investigadores en Ciencias de la Educación de Tamaulipas. Así es, sin lugar a dudas, pues grandes contenidos, grande información, todo un proceso pues muy interesante que sin lugar a dudas los amigos y amigas que nos están viendo a lo largo de esta entrevista y a quienes pues disfrutan de esta voz urbana, diálogo abierto con la comunidad on demand, es decir, a posteriori pueden ver todo el contenido de esta entrevista. Regresando, profesor Alberto Guerrero Vázquez, pues todo lo que ha comentado el doctor García Martínez en esta gran exposición muy ilustrativa sobre pues todo ese conocimiento que a lo largo de su esfuerzo como académico pues ha amalgamado. Tu punto de vista, difícil que se formen investigadores hoy por hoy, es una agenda pendiente, es algo que el profesionista duda o no cualquiera da el paso a decir, pues no solamente soy profesionista del derecho, de la contaduría, de la psicología, sino pues después de un tiempo de ejercer una carrera, pues el siguiente paso es la superación, ver las nuevas tendencias de esa ciencia y pues qué mejor que llegar al paso de la investigación, el rol de la investigación y desde luego, sabes que el punto de vista, ahora que ustedes constituyen este centro, tu punto de vista muy especial en la formación de investigadores. Mira, antes de entrar al Sí, tema, claro. diríamos, no basta los 200 días de clase, sino tenemos que observar cuántos contenidos son necesarios que el alumno adquiera para poder decir que se ha generado un aprendizaje en un nivel mínimo aceptable. Nos estamos yendo con la idea de 200 días y estamos dejando a un lado los contenidos de todas las asignaturas en cualquier nivel, ¿verdad?, profesional de educación. En ese sentido te digo que no estamos generando investigadores los posgrados o las universidades normales del país, porque para generar investigación se necesita tiempo, de tiempo completo que exista un investigador. Entonces no hay el requisito, que es un requisito, no tanto ya la habilidad o el interés, sino hay una variable ahí que se llama dinero. Lamentablemente, para generar investigación se necesita recurso. Bueno, y con el Colegio de Investigadores pretendemos tocar las puertas de CONACYT y de otras instituciones a nivel nacional para poder ser sujetos de que se nos facilite esa ayuda económica para poder generar todo tipo de investigación en el área de la docencia y la educación, para poder motivar a nuestros asociados que le apuesten a la investigación, porque México necesita de ese nuevo conocimiento a través de la observación directa de sus maestros que hacen día a día en el aula. Decimos por ahí los maestros, es que el alumno no quiere aprender. Y sin interés no hay aprendizaje. Y les digo yo a los maestros, ustedes son artesanos de la educación o científicos de la educación cuando utilizamos el término o el concepto de didáctica. Entonces, tenemos que utilizar los dos, ¿no?, tanto habilidad como destreza en el aula para poder motivar al alumno a que genere ese interés por aprender nuevas cosas dentro del aula. Entonces, en ese sentido, pretendemos, uno de los propósitos fundamentales es que seamos un colegio muy profesional, con valores éticos, porque el colegio
a través de una de sus facultades o obligaciones, vamos a llamarlas obligaciones, proponer una serie de valores, en este caso para el docente, que lo lleve a cabo, ¿no? Ya no nada más es forma un colegio para tener una reunión de café, no, o sea, ir más allá porque México necesita de estos colegios que propongan, porque somos coadyuvantes de la Secretaría de Educación Pública. De hecho, el colegio propone los nuevos contenidos o nuevas áreas de conocimiento. Por ejemplo, tan solo hay una variable en nivel posgrado, ¿no? Hay posgrados de 3 años, 3 años, unos de 2 años, unos de 1 año y medio. Entonces, imagínate la diversidad de contenidos, la diversidad de tiempo que se maneja. Entonces, mientras no estemos alineados en un solo esquema, pues cada quien vamos a andar todos divagando. Entonces, pretendemos unificar criterios. Si somos los primeros, bueno, pretendemos que aquí en el sólido sur de Tamaulipas, pues iniciemos con esta idea de la investigación para ir mejorando poco a poco la educación de nuestro país, de Tamaulipas y de nuestro país. Así es, sin lugar a dudas, pues a lo largo de esta entrevista hemos iniciado en el camino de la colegiación, conocer pues todas las aristas, todos los prismas de este gran contenido. Los investigadores, los expertos en este tema nos han llevado pues en los temas derivados, como es estos aspectos iniciales de lo que es el gran tema, otro gran tema, la certificación, lo que comentaban sobre la educación, pero sin lugar a dudas todo esto puede pues llegar a otro punto también muy importante correlacionado, el perfil del profesional del siglo XX, porque está enlazado, está entramado, está concatenado la colegiación, la educación, y pues deriva en profesionales del siglo XXI, que debe ser el gran resultado, debe ser el denominador común de todo este esfuerzo colectivo que realizan ustedes. Pero algún concepto más profundo, algún concepto, bueno, profundo, pero sencillo por el auditorio, el respetable, sobre este tema, el perfil del profesionista del siglo XXI. Bien, antes de ingresar Sí, a claro. ese tema, me gustaría comentar algo complementando lo que acaba de comentar el maestro Alberto Guerrero, y ahorita sí que él puede comentar acerca del perfil profesional del alumno y el docente del siglo XXI. En el sistema educativo tenemos igual que conocer que los diferentes sistemas tienen condiciones de operación que es muy interesante observar. Por ejemplo, en educación básica tienen mucho avance, en el caso de educación básica, y sobre todo en públicas, tienen mucho avance en los desarrollos de los planes y programas basados en un modelo del desarrollo de competencias, que es desarrollar una destreza o una habilidad, ¿sí? Es decir, desde preescolar hasta secundaria está la reforma del 2004, la reforma del 2006, la reforma del 2009, que fue la última en primaria. Posteriormente se da el acuerdo al inicio de esta década, como lo repetí hace rato, el acuerdo para la articulación de la educación básica, donde ya integra los campos formativos como principios de saberes y los identifica, los separa, los categoriza para poder llevar al alumno a través de ello al desarrollo de habilidades y de destrezas basados en la procuración de los valores, en la formación de los valores, ¿sí? Todo esto conforma un modelo que tiene que tener un basamento de objetivos, es decir, el alumno tiene que ser formado de una manera conceptual, es decir, la parte del conocimiento lo tiene que adquirir, pero igual también se tiene que observar, ese conocimiento tiene que ser observable, entonces tiene que a través de un procedimiento, a través de un desempeño, tiene que observarse que en realidad adquirió ese conocimiento conceptual. Y estos dos campos los tiene que basar en un tercero que es el actitudinal. Es decir, vamos a poner un ejemplo sencillo. Un profesional o un egresado de un bachillerato o de secundaria, ok, vamos a ponerlo a nivel técnico, un técnico egresado, ok, le podemos preguntar
¿Conoce usted, en el caso de que sea un técnico, digamos, de electricidad, por decir Claro. algo, ¿conoce usted los diferentes tipos de calibre de cable que existen? Sí, pues existe el TW2, el TW12, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Conoce usted los diferentes tipos de pinzas que hay? Bueno, pues sí, existen las pinzas de corte, las pinzas de punta, existe, ok. Me lo está comentando, me lo está diciendo. En ese momento yo estoy comprobando que sí tiene el conocimiento teórico, ¿sí? Sí adquirió en el aula, ¿sí? Lo que yo le estoy preguntando. Pero vámonos a la parte Práctica. procedimental, ¿verdad? Vamos a la parte práctica. Bueno, entonces ahora pasamos a la parte, como los exámenes mixtos. Los exámenes mixtos tienen que, ya nos estamos metiendo en evaluación, ¿eh? Sí, ya ves okay. cómo está relacionado. Sí, Ya claro. estamos con evaluación, ¿eh? Examen Así mixto. Entonces, en el examen mixto, sí, yo tengo que decir, bueno, a ver, esta va a ser tu relación de reactivos teóricos, pero acá tengo un registro o una lista de cotejo o un checklist donde yo te voy a evaluar lo que yo te voy a pedir que me hagas. Entonces, a ver, identifícame los diferentes tipos de cable. Hablando del técnico. Los calibres. Los calibres de cable, sí. ¿sí? Identifícame los diferentes tipos de pinza. A ver, dime cómo se utiliza la pinza de punta, la pinza de corte, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Claro, en el caso ¿Cómo vas a concreto. medir, verdad? ¿Cómo vas a hacer una instalación? ¿Cómo vas a doblar un tubo, verdad? Para poder hacer un ángulo, ¿sí? Una cometida. Una cometida, exactamente. ¿A cuántos grados? A 45, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero también como técnico, tiene que tener ese conocimiento que tiene y ese procedimiento que está aplicando, igual tiene que tener una actitud como persona y como técnico que va a prestar sus servicios, porque finalmente va a servir a alguien. Claro. Va a servir a alguien que lo contrate para un comercio o para una casa habitación o para un gran hotel, puede ser. Una industria. Una industria. Entonces, ese individuo, no es peyorativo, individuo, así se maneja en términos del estudio de la educación, ¿verdad? Sujeto, objeto de formación, tiene que tener en muy buen nivel, en un nivel aceptable, los tres aspectos: el conceptual, el procedimental y el actitudinal. Eso es lo que se está formando actualmente en ese modelo, en competencias. Básica lo tiene muy bien diseñado, ¿sí? Media superior igual, con inclusive acreditaciones. Educación superior está en el camino, ¿verdad? Está en el camino. Sin embargo, educación superior tiene una fortaleza muy grande que no tiene básica. Educación superior tiene ya muy perfeccionado los procesos. Es decir, la administración de la educación la tiene ya muy perfeccionada. Ya tienen aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tenemos carreras que están certificadas dentro de sus procesos de calidad, tenemos carreras que están acreditadas ya por diferentes organismos externos que han logrado muy buen nivel, un nivel aceptable y reconocidos a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, nos regresamos al sistema educativo nacional, ¿verdad? Entonces, en educación básica tenemos un avance, pero nos falta otra cosa, ¿verdad? Y en educación superior tenemos otros logros, pero nos falta otra cosa. Entonces, hacer las modificaciones, lograr los grandes cambios en educación, es medirlo de una manera transgeneracional. No es de la noche a la mañana, no es rápido. Lleva tiempo. Tendrán que pasar varias generaciones y tendrán que pasar varios años para poder ir haciendo, ¿verdad? Una de las maneras de poder conocer si un programa de estudio, un plan de estudio funcionó, pues primero tenemos que tener el alumno egresado y tiene que estar en función de lo que fue formado, en una función ya en el campo laboral para conocer, y esto lleva años. Así es, Entonces, definitivo, muy profundo. Los planes de estudio tienen tres características muy importantes. Son intencionales, son una aproximación y deben de ser flexibles. ¿Ah? Ahora sí. Profesor, no, pues gran ilustración el la que nos ha dado el doctor García. Alumno del siglo XXI. Así es. Lo que pasa que una cosa nos va, o sea, ves cómo desde la colegiación nos va llevando hasta llegar a cuál es el perfil de egreso, ¿no? de nuestros jóvenes y profesionistas. En ese sentido, bueno, se está trabajando actualmente en el saber hacer y en saber ser.
¿Y por qué hasta ahora? Sí. Decía Emilio Durkheim que la educación es esa transmisión de conocimientos que la generación adulta quiere que se transmitan a la generación más joven. Pero aquí tenemos que observar nuestro contexto actual. ¿Cómo está nuestro contexto? ¿Qué es lo que nuestras empresas y nuestros industriales y aquellos que promueven empleo necesitan primero? ¿Qué necesitan ellos para poder de esa manera generar ese tipo de conocimiento? Y por eso decía yo que, bueno, necesitamos apostarle ya a un modelo dual en la educación. ¿Y cómo medir ese conocimiento? Y yo le decía al doctor en uno de nuestros viajes, ¿no? Allá, no sé si fue en Tijuana o en Reynosa, le decía yo, imagínate, de hecho íbamos volando, ¿no? Imagínate, vamos a hacer un aspecto medible de una evaluación. El piloto lleva 50 pasajeros, le vamos a evaluar 3 aspectos importantes, ¿no? 3 indicadores importantes. Es el despegue, que es el famoso carreteo, la planeación de la nave y el aterrizaje, ¿no? Y le vamos a dar 33.3% a cada aspecto, ¿no? A cada indicador, ¿no? No, es el piloto muy inteligente, ¿verdad? Con esa habilidad que aprendió en el aula, despega perfectamente, es un despegue perfecto, planea perfectamente, da los giros perfectos. Pero ¿qué crees que pasó a la hora de aterrizar? No. Se volteó el avión. Si sumamos la suma, pues el piloto salió todo gravemente herido, ¿va? Y muchos ahí quedaron ahí. El piloto pasó 66.6%, es la mínima. De 3 pasó 2, ¿no? Acreditó. Pero bueno, en el saber hacer las cosas allá afuera, ¿es lo deseable? Sería la pregunta. Entonces, necesitamos que dentro de las aulas se sepa evaluar, o sea, se evalúe completo, con esos, que se diseñen los nuevos indicadores del saber hacer y del saber ser, pero no tanto ya en el aula, sino allá en la hora de la verdad, en la hora del trabajo profesional. Por eso es importante que nuestro alumno ya no tanto le apuesta a un servicio profesional, sino a la profesionalización de lo que se va a dedicar ese joven a futuro, ¿no? Así Son es. nuestros jóvenes los que van a atendernos en el futuro. Así es, pues amigos y amigas, navegantes, cibernautas del Internet, ustedes han escuchado a lo largo de esta voz urbana, diálogo abierto con la comunidad, pues todos estos conceptos, todas estas disertaciones en torno a este gran tema de la colegiación, en torno a los temas pues que van de la mano, que van insertos, como lo es la educación, los roles todos los temas, los docentes académicos, los programas, pues todo lo que nos ha enseñado los niveles de la educación en sus ramas, básica, media superior, posgrado, todo lo que nos ha dicho hoy el doctor García Martínez, pues nos ha llevado de la mano a conocer un poquito, digo un poquito porque pues nos las ha hecho en una manera muy extensa, pero a la vez pues es inmensa, ¿no? Quisiera que nos dieran, estamos llegando ya a la parte final de Voz Urbana, Diálogo Abierto con la Comunidad, una conclusión, algo que se nos pueda quedar en el tintero y que pues es importante resaltarlo, alguna conclusión final para pues que quede la constancia de que hemos abordado con gran profesionalismo y con gran, pues con estos expertos que hoy pues nos engalanan esta Voz Urbana. Bueno, que aprovechemos la oportunidad para colegiarnos, para unirnos en profesionales de cada quien en su área por especialización, y que seamos coadyuvantes de la Secretaría de Educación Pública para que tenga a la mano los elementos necesarios, porque el que está, por ejemplo, en este caso, frente al grupo, conoce perfectamente a sus alumnos. Entonces, de él puede proponer y opinar perfectamente lo que sucede en el aula, y de esa manera conjuntarlo y hacerlo conocimiento y poderle decir, mira, está pasando esto y podemos remediarlo con esto. Entonces, ahí estamos. Tenemos un correo electrónico, ciset.edu@oclo.com. Así nos gusta dar, doctor García Martínez, los puntos de contacto en las redes sociales. Sí, en Facebook estamos en ciset.edu, ahí nos pueden ubicar. Y bueno, pues estamos atentos a cualquier solicitud de cualquier docente, ¿verdad?, que se interese en conocer más a fondo acerca del proyecto general que tenemos. Y
Bueno, pues algo que no quiero dejar pasar antes de concluir la reunión, Claro, ¿verdad? doctor. Porque la próxima va a ser de evaluación, ¿verdad? Ok, Podemos hablar sí, de evaluación. claro, Eso es otro de asunto, evaluación. ¿verdad? Para Es muy otro. extenso también, Claro, pero va a claro. ser otra. Quiero comentar algo para todos los padres de familia que nos están observando, que nos están acompañando en estos momentos. No podemos concebir el funcionamiento de la escuela sin la participación de los padres de familia. Voy a hablar un poquito de educación básica, ¿verdad? Porque tengo muchos años trabajando en educación básica y me encanta. Y quiero seguir trabajando en educación básica porque trabajar con niños es algo donde uno va experimentando y va aprendiendo y va conociendo y va viendo la evolución precisamente, el proceso de maduración que van llevando los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Una pregunta se pueden generar los padres de familia. ¿Por qué mi hijo o por qué mi hija no saca buenas calificaciones? Yo les voy a decir 3 cosas. El niño, la niña, se tiene que sentir apoyado, se tiene que sentir monitoreado y se tiene que sentir observado. Si su hijo, si su hija se siente apoyado, se siente observado y se siente monitoreado, va a mejorar sus calificaciones. Número 1, si se siente apoyado, el niño tiene que llevar todos sus materiales. El niño tiene que llevar su uniforme limpio. El niño tiene que generar buenos hábitos en casa, que es donde aprendemos nuestras primeras formas de comportamiento. El niño tiene que aprender en casa a ser respetuoso, a ser limpio, a ser ordenado. Si eso lo aprende en casa, lo va a reproducir en el aula. Y si lo reproduce en el aula, va a favorecer la adquisición de su aprendizaje. ¿Sí? Y en muchos casos, por diferentes situaciones que a veces se escapan también del control de los padres de familia, por motivos de situaciones desafortunadas, por motivos de falta de empleo en algunos casos, por problemáticas generales en particular, que también hay otro tema, también, y es también bastante interesante de poderlo comentar y pedirle a los padres de familia como un llamado, como una orientación, que se acerquen siempre a sus maestros, a su maestra, a su maestro, ¿verdad? Y pregunten, ¿verdad? Es lamentable, yo en ocasiones me entero donde maestros, maestras me dicen que hay padres de familia que pues que no van, los citan a la escuela y no van, ¿verdad? No se interesan mucho en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos. Hay que apoyar a las nuevas generaciones. Hay que recordar que los niños son niños. Así es. Ellos ya llegaron, ya están aquí y la responsabilidad es de nosotros, de los adultos, tanto de los maestros como de los padres de familia. Porque el niño es inocente. Así es. El niño ya llegó, ¿verdad? Pues qué excelentes recomendaciones nos hace el doctor José Alberto García Martínez en este cierre de entrevista, en este gran tema que hoy hemos puesto sobre la mesa de Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad, con la presencia de estos 2 investigadores. Profesor Alberto Guerrero Vázquez, así es, ¿algún tópico final? No, nada más para decirte que estamos diseñando y vamos a promocionar en los próximos días un diplomado, ahora con esto del bullying, ¿no? Se llama mediación y resolución de conflictos escolares para los maestros. Es la finalidad de que llevarles un conocimiento de cómo resolver problemas escolares desde el punto de vista de la violencia escolar. Entonces, por ahí estamos diseñándolo y pronto lo vamos a dar a conocer. Así es, pues muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor en educación José Alberto García Martínez y al profesor y licenciado Alberto Guerrero Vázquez, actualmente desempeñando pues una posición de representación popular en el Cabildo de Ciudad Madero, regidor sexto, lo destacamos, además de su faceta como investigador, como docente, como profesor, pues ha sido una gran voz urbana, diálogo abierto con la comunidad, donde hemos abordado este tema pues de manera muy profesional, de la mano con estos expertos. Espero ustedes, amable público, respetable, amigos y amigas, hayan disfrutado pues estos conceptos que son el punto de partida para ese México que soñamos, para ese México que queremos, un México lleno de grandeza, un México lleno de oportunidades,
un México lleno de prosperidad, porque ese es nuestro destino, esa es nuestra ruta. Solamente hay que ponernos las ganas, hacer lo correcto y empezar a poner los cimientos necesarios para que las cosas cambien. Desde luego, nada se hizo de la noche a la mañana, no hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas, simplemente hay el esfuerzo colectivo. Agradecemos su presencia, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @Red Tampico, Facebook Red Tampico. Esto ha sido Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. Soy su amigo José Ángel Jepti. Nos vemos hasta otra emisión más de este punto de encuentro con ustedes en los temas de interés colectivo. Hasta la próxima.